Alabado sea Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor en este día por las bendiciones que me ha dado hasta este momento de estar aquí en su casa de oración y también el privilegio que me da el Señor de poder dirigirme a su pueblo, todos aquellos hermanos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Y nosotros pues agradecemos a nuestro Dios que Él sea tan bueno con nosotros por permitirnos esto. También le agradecemos a nuestro Dios que nos dé el privilegio de hablarle a nuestros amigos, gente que simpatiza con nosotros, con el Evangelio y con nuestro Dios. A todos los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das, Señor, de estar en tu casa de oración, donde venimos, Señor, a contemplar tu hermosura, Señor, y a inquirir en tu templo. Gracias, Padre Santo, porque tú, oh Dios, eres un Dios bueno, un Dios de amor, de misericordia. Tú eres amor. Gracias, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, oh Dios, y te pedimos una bendición especial para cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan, Señor. Nosotros en particular los bendecimos en tu nombre y también, oh Dios, te pedimos que tú, Padre Santo, nos dirijas por medio de tu Espíritu y que podamos nosotros, Señor, agradarte en todo lo que nosotros aquí hagamos. Señor, gracias por ser bueno y gracias por ser como eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dejamos todo en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico. Qué bueno llegó la Navidad. Un cántico que ahora pues la señora me cambia el que tenía, pero ella dice, qué bueno llegó la Navidad. Y estamos cerca pues de la Navidad y debemos cantar alegría, 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 pero qué bueno que llegó la Navidad. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Gloria a Dios. Amén. Okay. No tenemos música. Qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Oh hermanos,
vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a tener a nuestra hermana Francis que nos va a deleitar con el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, conocida como la escuela dominical. Amén. Señor le bendiga. Señor le bendiga a todos, hermanos. Que el Señor le bendiga. Amén. Damos gracias a Dios una vez más por este nuevo día que nos da y por ver ese sol brillar en el cielo que nos alegra tanto. Bendecido sea Dios. Damos gracias al Señor porque su misericordia es para siempre, su amor es eterno, su palabra es verdad. Y nosotros pues no estamos haciendo como hace el mundo, estamos celebrando realmente un día. El Señor vino, quizás no haya sido para esta temporada, probablemente vino para el tiempo de ¿cómo se llama?, de la fiesta de los tabernáculos, pero cualquiera haya sido la situación, lo importante es que Él vino y que nosotros le agradecemos y vamos a celebrar eso con el estudio de la palabra que nos indica y nos enseña cómo se manifestó. ¿Cómo se manifestó esto? Bendecido sea Dios. Así es que nosotros tenemos que darle gracias al Señor en este día, porque Él ha sido bueno y su misericordia es para siempre, su amor es eterno, su palabra es verdad. Y hoy vamos a estar estudiando la historia de cómo empezó esta nueva era. Bendecido sea el Señor de esa esperanza gloriosa que nosotros tenemos hoy, la de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Pero antes, amado Salvador y Rey, Señor y Dios y Padre Celestial, en este momento vengo delante de tu santa y divina presencia a decirte que te amo, que eres lo más importante en mi vida y que sin ti no puedo hacer nada, Señor, te necesito. Amén. En este momento y en todo momento, Señor, gracias porque has sido bueno y tu poder nos ha sostenido y tu palabra nos ha inculcado que sigamos hacia adelante y te damos gracias porque hasta este día, Señor, estamos en pie. Gracias, Señor. Amén. En este día vamos a estudiar tu santa y divina palabra y te pedimos, oh Dios, que estés con nosotros, que te pases con nosotros, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que cada hermano y cada hermana y cada amigo que se va a unir en escucharnos, Señor, que tú les bendiga, que tú pongas deseo deseo ardiente de estudiar tu palabra y aprenderla, Señor, amén, y vivirla, sí, Dios, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por todas las cosas que nos has dado y por lo que nos vas a dar hoy y todos los días que nos dé de vida. Gracias, Señor. Bendecido sea Jesús. Hoy estamos en una nueva unidad, como usted podrá ver, estamos en la unidad, vamos a estar estudiando el libro de Lucas. Del libro de Lucas, no vamos a estar entrando en todo el libro durante esta unidad. Le pedimos a los hermanos y a los amigos que nos escuchan que en su Biblia pues lean su Biblia y estudien el libro, porque muchas de estas historias las conocemos, pero todos los días que usted y yo la leemos vamos a encontrarle algo más. Y es bueno que siempre la repasemos y marquemos aquellas porciones que llegan a nuestro corazón y nos enseñan de su santa y divina palabra. La clase de la unidad es la tercera, el Evangelio según San Lucas. El título de la lección de hoy, el comienzo de una nueva era. Cuando esto se manifestó, ¿verdad? Dios de esta manera especial usando al ángel Gabriel a traer un mensaje a Zacarías y luego a María, empezó una nueva era. Una nueva era de que el Señor, que ha mostrado tan grande amor por la humanidad, iba a enviar a su Hijo para el rescate, ¿verdad? Para el perdón de pecado, para la salvación de todos los que creyeran en Él. Y esto es muy lindo, muy bello ver cómo el Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y se cumple en esta promesa gloriosa que Él ha hecho a la humanidad, de que los rescataría, que los salvaría,
que traería un libertador, un salvador, un redentor, que tomaría el lugar nuestro en la cruz del Calvario y nos salvaría. Gracias a Dios, hermano. Si no tuviéramos nada más que decirle al Señor, podríamos decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre, tu amor es eterno, tu palabra es verdad. Y sabemos que tu palabra se hizo carne y nosotros hoy podemos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque nos ha salvado. Gracias, Señor. Aquí vamos a estar viendo el capítulo 1 de Lucas. Vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el 25 y después estaremos viendo 57 al 80. Por supuesto, son un montón de porción bíblica. No vamos a tener quizás el tiempo para entrar en cada uno de ellos, pero sí vamos a entrar en un resumen de ella. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús yo voy a leer la escritura, la primera porción, y después, pues, si tenemos tiempo, leemos la segunda, la parte final, que es cuando se manifiesta todo lo que fue anunciado. Bendecido sea Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice, verso 5 es que empezamos, pero yo voy a empezar desde el 1. Dice, puesto que ya muchos años han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí nosotros vamos a ver que el apóstol, que Lucas, el médico Lucas, el compañero de viajes, Lucas 1. Lucas 1. El compañero de Pablo del viaje, ¿verdad? Vemos que él también fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir acerca de los acontecimientos que iban a acontecer y que acontecieron. Bendecido sea el Señor. Y él es el que tuvo delicadeza y cuidado de asegurarse de poner todos los detalles necesarios e importantes que habían que tener para que usted y yo no estemos equivocados, no seamos movidos con cualquier doctrina, sino que podamos ver la verdadera verdad, en las Escrituras, y ver que que también fue que vio esto, que presenció esto, un testigo que presenció estas cosas, pues también nos escribe para que nosotros entendamos que tanto lo que dijo Mateo, que tanto lo que dijo Marcos, que tanto lo que dijo Juan, todo era cierto. Él también se tuvo el cuidado de dedicar y buscar y escudriñar y averiguarle la historia y todas las cosas que hubo necesario para él traernos este reencuentro. Así es que sigo leyendo. Hubo en los días de Herodes, empieza a contarnos, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí nos está hablando de personas que existieron, el rey Herodes, de Zacarías, un sacerdote, y de su esposa, una de las hijas de Aarón, ¿verdad? De la descendencia de Aarón, que eran personas que estaban, dice aquí en el verso 16, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué testimonio, hermano? Amén. Esto es un testimonio. Amén. No lo que la gente dice que fueron, que yo fui esto, que yo fui esto otro, que yo hice tantas cosas, que yo maté a tantas personas, pero el Señor me perdonó. Eso no es un testimonio, hermano. Para usted lo es, sí, que aconteció así y el Señor lo ha salvado. Pero el testimonio más lindo que hay es cuando usted puede poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darle gloria, darle honra y darle alabanza, porque lo ha protegido, lo ha guardado, lo ha cuidado y ha hecho que usted permanezca fiel. Ese es el mejor testimonio que podemos tener y dar. Bendecido sea Dios. Verso 7. Pero no tenían hijos. Ellos eran esposos, estaban en edad avanzada y no habían podido tener hijos.
Dice, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 24 y verso 3. En este tiempo nos habla de que el rey David organizó, ¿cómo se llama? A los que cantaban, los sacerdotes y cuánta cosa él hizo. Y una de las cosas que hizo fue que cada uno tuviera su turno de acuerdo a su orden, ¿verdad? Y esto se hacía por suerte, hermano, para aquellas personas que creen que la suerte muchas veces es mala. Esto se hacía por suerte y la escritura nos lo explica muy bien claro. Aquí dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre de la sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea que a él por suerte le tocó ese tiempo. Fue como el caso de cuando nuestro Señor Jesucristo... Matías. No, El elección de Pablo. La muerte, que también él estaba, le tocaba a él su turno. Ok, a Caifás y Anás, el que profetizó y ese. Ok, santuario del Señor dice. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando en la hora del incienso. Mira, hermano, esto es lo lindo. Estaban unidos, estaban reunidos y estaban orando, pidiéndole, estaban ofreciéndose el incienso, era el tiempo de la oración y ellos estaban en oración, ¿verdad? En el templo. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Qué bonito, hermano, qué experiencia tan bella tener. Esto no es una cosa que pasa todos los días. Y esto tampoco le pasa a todo el mundo. Son personas escogidas, señaladas de parte de Dios, que tiene propósitos con ellos. Y Él hizo esto. Y mire, esperar tanto tiempo, Zacarías, ¿verdad? Tanto tiempo, estaban avanzados en edad, ya no podían tener hijos, no había esperanza. Vemos que el ángel le dice que la oración ha sido oída. Yo no creo que él estaba orando, ¿verdad? Y hay bastante desacuerdo entre la gente que estudia la palabra. Dice, no podía haber estado orando por un hijo en este entonces porque ya él estaba demasiado viejo y sabía, aunque tenemos la experiencia o el recuento de lo que pasó con Abraham y con Raquel y con Rebeca, ¿verdad? Que ellas también eran estériles y también Dios le abrió el vientre para que tuvieran hijos. O sea que no había imposible, no hay imposible para Dios. Ni lo había, ni lo hay, ni lo habrá. Bendecido sea el Señor. Así es que, aunque ese era el caso, pero vemos que él estaba presentando la oración del pueblo. En este momento no había tiempo para pensar en él. Era la oración del pueblo que presentaba. Pensamos que fue así, ¿verdad? Pero por supuesto, él había orado a Dios. Y esto nos da aliento a nosotros también, hermano. Porque cuando usted y yo oramos y a veces las oraciones no son contestadas inmediatamente y ha pasado los tiempos y han pasado los años y pensamos que el Señor no escuchó nuestra oración, que no nos contestó, esto nos debe de animar a nosotros a creer que Dios siempre ha escuchado y siempre responde, y si Él quiere, Él va a responder. Amén. Así es que no nos desalentemos y no nos desanimemos, que esto nos puede dar aliento a nosotros también. Señor, amén. Dice aquí, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué maravilla, hermano. No solamente le dijo que iba a tener un hijo, sino le dijo que era varón y le puso su nombre. Eso es la maravilla. Eso no nos pasa a nosotros aquí, hermanos. Puede que haya habido algún caso en que Dios haya hablado a alguna mujer o algún hombre acerca de sus hijos de esta manera o parecida, pero esto no pasa todos los días. No. Esto fue algo especial. Amén. Cuando Dios se acordó del pacto que le hizo a Abraham y de que que en él serían benditas todas las naciones y él enviaría a su hijo. Era el tiempo del Señor. Bendecido sea Jesús. Dice aquí, y tendrás gozo y alegría, hermano. Usted sabe que cada vez que viene un hijo a un hogar, desdichadamente hoy no es así. Hay muchas personas que prefieren mejor el aborto que tener un hijo.
pero un hijo es una bendición de Dios. Amén. Y todo el tiempo trae alegría, hermanos. Aunque uno sea pobre y se vea triste, en dificultad para atender a sus hijos, es una bendición y da gozo y da alegría tenerlos. Dice aquí, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Qué privilegio! Hermano, esto era un niño especial, ¿verdad? Pues vemos como él cuando profetiza, cuando él vuelve a retornar, poder hablar, él profetiza y dice, tú niño del Altísimo, profeta del Altísimo serás llamado, ¿verdad? Iba a ser un profeta. Bendecido sea Dios. Dice que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. En el saludo que María le dio a Elizabeth cuando fue a visitarla a su casa, ella recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también se manifestó en Juan. Él recibió el Espíritu Santo en ese momento. E irá delante de él con el espíritu del poder de Elías. ¿Ok? No era nada más que iba a ir con el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este iba a ser su ministerio, ¿ok? Él iba a preparar los corazones de los padres a los hijos que se habían apartado y por mucho tiempo no habían escuchado del Señor, y en este momento, pues cuando Él viene con el mensaje del arrepentimiento, el pueblo se derramó yendo atrás Él, ¿verdad? Para recibir el bautismo, ¿verdad? Del arrepentimiento. Y nosotros vemos que esto fue una gran bendición, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y aquí es donde está la incógnita, ¿verdad? ¿Cómo es posible que él, estando en el lugar santísimo, hermanos, donde solamente la presencia de Dios se manifiesta, él le haga una pregunta y sabiendo que estaba hablando con un ángel? Porque él le dijo, yo soy el ángel Gabriel, que estoy delante del trono de Dios y he venido a darte estas nuevas. ¿Ok? ¿Cómo es posible que esto haya acontecido? Pero como todo ser humano, Zacarías era un ser humano como usted y como yo, ¿verdad? Llegan los momentos que vienen dudas en nosotros y llega el momento que nosotros no sabemos cómo responder en los casos. Y en este caso, pues esa fue la manera que él respondió, con incredulidad, ¿verdad? Pero por causa de la incredulidad fue castigado, porque los ángeles tienen poder, hermanos. Amén. Los ángeles tienen poder para traerle buenas nuevas a ustedes y a mí, y tienen poder también para hablar la palabra de Dios y que se manifieste. Y él habló la palabra y se manifestó en Zacarías. Por ser incrédulo, quedó mudo hasta que el niño nació y fue a irse inscrito en el registro y además ser circuncidado. En ese momento él tomó una tablilla y escribió Juan será su nombre, y ahí su lengua fue suelta y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. Qué lindo y qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Dice aquí, y ahora quedarás mudo, ¿oyen? Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea, va a quedar mudo y te vas a quedar mudo hasta el día que esto se manifieste. Quiere decir que él está diciendo, mira, esto va a pasar. Esto viene seguro. Es como nosotros ahora mismo. Todo el mundo está quebrantado y afligido y triste por tantas pandemias y tantas cuestiones que están pasando, hermano. No temas. Dice la Escritura, no temamos. No temamos. Tenemos que confiar en el Señor y creer su palabra, ¿verdad? Y esperar en Él, como Él dice. Dice aquí, y el pueblo estaba esperando afuera, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Esto quiere decir que su servicio ese día se dilató más de lo que a la gente ya acostumbraba, ¿verdad? Nosotros vemos cuando esto pasa en la iglesia que la gente ya espera ir a tal hora, y si el servicio no se ha acabado hasta esa hora, ya están desesperados, mirando el reloj, sonando las llaves, poniéndose los codos. Todas esas cosas hace la gente cuando quieren avanzar a irse.
¿verdad? Y eso dice mucho de usted y dice mucho de mí, hermano. Cuando nosotros estamos en la casa del Señor, debemos darle tiempo al Señor, ¿verdad? Claro, Usted no sí. sabe en el momento que Dios le va a hablar a usted o me va a hablar a mí. Y no debemos de estar con esa tanta prisa. Debemos darle tiempo al Señor como Él se lo merece. Dice, y aquí, pero cuando salió no les podía hablar y comprendió. Era la gente, cuando la gente se dio cuenta que no podía hablar, entonces comprendieron que había visto una visión. Fue más que visión, hermanos. Fue la presencia de un ángel frente de él hablándole. Y dice aquí, y visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Para las mujeres en aquel entonces, no tener hijo era una afrenta. Era una vergüenza, no tenían, no iban a tener herederos, entonces eso era como una afrenta. Ella cuando recibe la noticia y cuando queda embarazada y dice se recluyó por 5 meses, lo que hizo fue adorar, alabar y bendecir a Dios, lo que usted y yo también debemos de hacer todo el tiempo. Me detengo aquí porque esta es la primera parte que coge las primeras 2 partes del recuento, pero me quedo aquí leyendo. Aquí dice la verdad central, dice así: la era de la gracia de Dios que comenzó con el nacimiento de Juan el Bautista todavía sigue vigente hoy. O sea, desde que vino Juan y fue anunciado Juan, la era de la gracia de Dios empezó. Bendecido sea el Señor. En el versículo clave vamos a tener el verso 68 que dice, este es el Zacarías, cuando vino el Espíritu Santo sobre él profetizó. Y una de las palabras que dijo fue esto: bendito al Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Estaba alabando y glorificando, bendiciendo a Dios y dándole gracias porque su palabra se había cumplido. Ahora él, como se dice, él podía testificar de que Dios se había manifestado. Y luego otros más como Simeón y Ana también lo testificarían de que el Señor ha enviado al Mesías y que ahora podemos disfrutar de la salvación gloriosa que nosotros tenemos. Bendecido sea el Señor. En las enseñanzas dice, descubriremos la importancia de Juan el Bautista en relación con la venida del Mesías. Fue necesario, hermanos. Fue necesario que viniera el precursor, que había sido ya profetizado anteriormente, ¿verdad? Que iba a venir y que iba a abrir el camino, ¿verdad? Para que nuestro Señor pasara. Sí. Era necesario que eso llegara. Otra cosa, vamos a estar, creeremos las promesas de Dios porque aunque parezcan imposibles, usted y yo, viendo lo que él le pasó a ¿cómo se dice? A Zacarías, esto nos va a dar ánimo y deseo de que usted y yo entendamos que las promesas del Señor son reales, son verdad, son eternas y son sí siempre. Amén. Las promesas del Señor. Así es que no hay nada imposible para Él, ¿verdad? No hay nada imposible. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Mateo 19 también lo habla. Amén. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, comprenderemos a obedecer, comprometeremos a obedecer a Dios, aun cuando sus instrucciones puedan parecer ilógicas. O sea, a Zacarías le pareció ilógico de que a la edad que él tenía y la edad que tenía la esposa de él pudiera tener un hijo, pero lo que es lógico para usted y lógico para mí, para Dios es posible. Para Dios es posible. Así que nosotros nos alentemos con esta bendición que tenemos y que podamos alabar al Señor y bendecirle. Porque todo el mundo ayer nosotros estábamos viendo en una iglesia grandísima que fuimos en Marton, New Jersey. Estamos viendo una iglesia grandísima y fuimos a ver la natividad.
en vivo, ¿verdad? Todos los pasajes de la Biblia expresados por diferentes personas en la noche con un sistema electrónico muy bonito, música y todo bien bonito, hermano. Y nosotros podemos ver todas estas cosas, nos animan los colores rojo, verde, amarillo, el oro, todo eso nos anima en la Navidad, nos pone contentos, nos pone alegres. Algunos se ponen alegres, otros se ponen tristes porque no tienen dinero o porque no creen en lo que nosotros celebramos. Pero cualquiera sea la razón, hermano, este es un tiempo que la gente se siente alegre. Por alguna u otra razón, todo el mundo se siente alegre. Y siempre tratamos de hacer como hace el mundo, ¿verdad? Todo el mundo se esmera para ir a comprar regalos, se esmera para ir a visitar a la familia, nos esmeramos para hacer una comida opulenta, ¿verdad? En el tiempo de la Navidad, el día de la Navidad, invitamos a los familiares, a los hijos, los nietos, whatever, ¿verdad? Para que pasemos un día alegre y feliz, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aunque hoy no se celebra, pero es la época de la Navidad. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo aquí el panorama de esta lección. Dice aquí, el Evangelio de Lucas está dirigido a lectores gentiles y esto se ve en la genealogía de Cristo hasta Adán en vez de Abraham. El libro enfatiza las enseñanzas de Jesús y su preocupación especial por los desfavorecidos y marginados y lo identifica como el divino, y Lucas lo identifica como el divino y humano Salvador que hizo provisión para todos los descendientes de Adán. Lucas fue un médico que fue compañero de viaje del apóstol Pablo y él nos da el mayor detallado recuento del nacimiento de Jesús, tanto los acontecimientos anteriores como los posteriores, tanto en el tiempo de su nacimiento como también en su muerte y resurrección. Lucas es el más que da detalles más concisos y que usted puede ir con certeza y aprender y estudiar de él. Bendecido sea Dios. Dice, cuando Jesús vino al mundo, trajo un nuevo comienzo, tanto para el pueblo escogido de Dios como para toda la humanidad. Dios preparó el camino para la venida de Jesús. Así como Él preparó el mundo para la venida del hombre, también preparó el mundo también para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Juan el Bautista fue una figura clave en la primera venida de Cristo. Sirvió como precursor y Cristo, como precursor de Cristo, llamando al arrepentimiento. Esto lo hizo muy popular entre el pueblo judío porque había surgido corrupción entre los líderes de Jerusalén. O sea, la gente hacía más como aproximadamente 400 años que no se escuchaba, no se oía nada hablar de Dios. No había profeta, no había profecía, no, la gente se había apartado del Señor. De momento llega Juan con este mensaje y el pueblo corrió tras él, ¿verdad? Para ser bautizado. Vemos que él en una ocasión le dice, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Porque todos se creían que era solamente venir a echarse agua y meterse a bañarse en el Jordán. Era mucho más que eso. Significaba la purificación de nuestro pecado, la confesión de ello y apartarnos de ello, ¿verdad? Eso es lo que él predicaba. La gente deseaba una reforma espiritual. Tanto lo uno como lo otro provocó una oposición. Sabemos que al Señor Jesús no lo recibieron, ¿verdad? No lo recibieron todos los que, no todos los que vinieron le recibieron, nos dice el libro de Juan. Pero a los que le recibieron le dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendecido sea el Señor. Hubo una oposición, ¿verdad?, acerca del arrepentimiento y la reforma que él trataba de traer. Dios llamó a Juan a proclamar el arrepentimiento y proclamar a Cristo
El arrepentimiento es es muy importante hoy también. Así como Juan llamó a la gente al arrepentimiento, Dios también nos está llamando a nosotros al arrepentimiento. No podemos seguir viviendo la vida que vivimos, hermano. Usted quiere que el Señor lo ayude, lo bendiga y sea salvo aquel día y vaya al cielo. Usted tiene que pasar por ese procedimiento de arrepentirse, venir a buscar a Dios, acercarse a Él y ser salvo. Porque abre el corazón, el arrepentimiento abre el corazón al maravilloso don de la gracia, la salvación y la vida eterna. Es por eso que tenemos que arrepentirnos. Bendecido sea Dios. En la primera parte, como usted puede ver aquí, la primera parte nos dice, el nacimiento de Juan es anunciado. Lucas 1 del 5 al 13, ¿verdad? Una oración ha sido respondida. En este momento, una oración un poco tarde, pero llegó. Por eso usted y yo no dejemos de perder, ¿cómo se dice? La fe. Vamos a confiar que el Señor promete y Él cumple. Amén. Dios es fiel. Amén. Dice aquí, una oración ha sido respondida. Estamos en la escena que juega Juan en el papel central de su ministerio. Primeramente, nació de padres que habían pasado la edad de tener hijos. Su nacimiento fue anunciado por un ángel mensajero de Dios. Tenemos que ver quién eran estos padres. El verso 1:6 del libro de Lucas nos dice que ellos eran gente que estaban, dice aquí, nos dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, que estos eran unas personas que estaban muy bien delante de Dios. Eran irreprensibles, dice la Escritura. Guardaban los mandamientos y todas las ordenanzas que Dios había tenido. Usted y yo estaremos en esa situación, hermano. Estaremos ahí, cualificaremos para ser definidos de esa manera. Tenemos que examinarnos. Por eso es que viene el arrepentimiento. Bendecido sea Dios. Alabado sea Jesús. Su nacimiento, tenemos que ver que estas personas, Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, ya lo vimos, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Esta era Esther, dice el verso 6 y 7. Zacarías ministraba en el templo cuando ocurrieron los hechos. Qué lindo, hermano. Por eso es bueno que usted y yo vengamos a la iglesia. Porque es en el templo donde Dios se manifiesta. Amén. Dios se puede manifestar en su casa, se puede manifestar en el carro, se puede manifestar usted en el trabajo. No hay nada imposible ni difícil para Él. Sí. Pero este es el lugar donde Él ha llamado que usted y yo estemos para que le honremos, le bendigamos y podamos sentir su presencia. Amén. Él aquí se pasea y Él lo invita para que usted esté aquí. El verso 8 al 10 dice... Tiempo atrás el rey David había agrupado los sacerdotes en turnos y determinó el orden el orden que servirían. Perdón, ya le dije la cita ahorita, Primera de Crónicas 24:3. Durante el tiempo de la oración, Zacarías ofrecía el incienso y esto le tocó en suerte, como le digo, se echaban suerte para estas cosas. Dice, y entrando en el santuario del Señor, en este momento le apareció un ángel que se llamaba Gabriel, ¿verdad? Mensajero de Dios. Como hombre reaccionó como hombre reaccionó, ¿verdad? Él era sacerdote y esto es normal, hermano. Eso es normal que usted una cosa así le asuste. Nosotros vemos que tanto también a las Marías, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellas fueron al sepulcro, cuando ellas vieron al ángel, ellas también se asustaron, ¿verdad? Y esto nos deja saber que nosotros no estamos preparados tan preparados como para presenciar algo supernatural y que no pase algo en nosotros. Algo nos va a pasar cuando esto acontece. Bendecido sea Dios. Dice aquí, como hombre reaccionó. Él era sacerdote y esto fue muy normal. Todos los días no vemos, hermano, no todos los días vemos ángeles.
Dichoso el que tiene ¿cómo se dice? El bienestar, ¿cómo yo diría? La bendición de ver uno. Dichoso. Y mucho menos nos trae un mensaje. Es lógico que él temiera. Esto era algo que era de esperarse. Lo que no era de esperarse era que él no creyera lo que el ángel le dijo. Ok. De que él se asustara y que tuviera miedo, eso era lógico. Porque la apariencia de un ángel, hermano, no es cualquier cosa. Primeramente, los ángeles pueden presenciársele como seres humanos, como hombres a uno, pero si se presentan con la gloria que ellos tienen, hermano, usted y yo no vamos a poder estar en pie y nos vamos a estremecer también. Pero él sabía muy bien que donde él estaba, solo la presencia de Dios se manifestaba. Porque él estaba presenciando, hermano, estaba ofreciendo el incienso cuando todo el mundo estaba orando afuera. Él estaba en ese lugar santo donde solamente la presencia de Dios se manifestaba. Sí. Vemos que el ángel lo tranquilizó, le dijo, no temas. Le dijo, no temas. Y le dio buenas noticias, que su oración había sido ya contestada, ¿verdad? Y aquí es donde algunas personas pues traen la pregunta, ¿cuál era la oración que estaba haciendo Zacarías? Porque ya él estaba anciano y su esposa bien anciana y ellos no podían tener hijos, que no podía hacer eso. Pero ¿quién nos dice a nosotros que no fue así? Posiblemente él todavía esperaba la bendición. No voy a discutirlo, no voy a argumentar en eso y usted pues medite en lo que usted cree también. Vemos quizás que lo que estaba haciendo ahora, pero sí lo que la que había hecho. Quizás no era la oración que él estaba haciendo ahora, pero sí la que él había hecho cuando él esperaba tener un hijo. Por muchos años fue al fin contestada. Hay varias opiniones en cuanto a esto. Zacarías era viejo y no creemos que estuviera orando por un hijo en su avanzada edad. Además, la función que estaba ocupando en este momento era presentar las oraciones del pueblo. Se concluye que él oraba para que Dios enviara al Mesías. Esto era la gran esperanza y el deseo de la nación. O sea, que muchos creemos que puede ser que haya pasado eso, ¿verdad? Que él estaba orando todos estaban esperando el Mesías, pidiéndole al Señor que enviara el Mesías. Es posible que haya sido su oración también y que Dios se la haya contestado. Pero como quiera, Dios le dio un hijo y él había orado por ese hijo, como quiera haya sido. Vamos a estar viendo Juan empoderado por el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se manifiesta esto. Dice, el hijo prometido a Zacarías y Elizabeth tendría un propósito especial. Israel era oprimido por los romanos. Usted sabe que estaba bajo los romanos y bajo el imperio romano. Y sus líderes vivían alejados a los propósitos de Dios. ¿No se parece al tiempo que vivimos hoy, hermano? Aunque hoy no estamos oprimidos por el gobierno romano, pero el gobierno que tenemos hoy en día no es un gobierno tan bueno como lo que anteriormente habíamos tenido. Así es que estamos un poco oprimidos y estamos esperando al Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Dios, en cualquier momento. Y, Es el mismo diablo el que los inspira a ellos. Tanto el gobierno de hoy como el gobierno anterior. Bendecido sea Dios. Y así nosotros estamos esperando como ellos también el Mesías. Juan vendría al mundo a preparar el camino para el Mesías. Dios había respondido a la oración de Zacarías. Le proporcionó la bendición de que tendría un hijo. Esto era un milagro y le aseguró que sería un varón y también le dio su nombre. Así que, hermano, cuando Dios habla, usted y yo escuchamos. Y debemos de obedecer, ¿verdad? Así es que Dios habló y Dios se manifestó ese día especial para la humanidad, el día del anuncio de la venida de Juan, ¿verdad? Y usted y yo debemos de también regocijarnos que Dios usó a Juan de esta manera tan linda. Su nombre significa el Señor es favorable.
o el favor del Señor. Esto señalaba que el tiempo de la gracia estaba para comenzar. En el versículo 14 dice, el ángel le señaló que esto le causaría alegría y gozo y muchos se regocijarían de su nacimiento. Y lo vemos que así fue. Cuando ellos oyeron, todos los vecinos oyeron que Elizabeth había tenido un hijo, fue una celebración. Vinieron contentos, alegres a felicitarla, ¿verdad? Quizás le trajeron regalos como hacemos ahora, se le hace baby shower y cosas así. Se le trajeron regalos, la vinieron a bendecir y a regocijarse con ella. ¿Usted sabe lo que una ancianita con un bebé? Es una cosa maravillosa, hermano. Yo no sé cómo Dios le dio fuerza, pero yo no tengo la menor idea, ¿verdad? Ya nosotros hemos llegado a una poca de edad, a edad todavía. Yo cojo un bebito y yo sé que me veo viejita ya con un bebito en la mano, hermano. Y imagínense ella que ya había pasado de toda esa edad de poder tener hijos, quizás no tenía ya las fuerzas por eso es que es bueno tener los hijos jóvenes, porque cuando nos ponemos un poquito más viejitos a tener hijos, tenemos un montón de problemas y dificultades y también no tenemos las fuerzas, porque los niños de hoy son muy intrépidos, hermano, son muy inquietos. Ellos nacen con los ojos abiertos, no como nosotros que nacíamos, como nos decían que nacíamos con los ojos cerrados. Yo creo que era verdad. Bendecido sea el Señor. Era verdad eso. Sí. Y qué bueno es nuestro Señor, nuestro Dios, hermano. Qué bueno es nuestro Dios, que Él tiene misericordia de nosotros. Tengamos fe. Él puede hacer lo imposible posible. Juan iría delante del Mesías y prepararía el camino. Iría con el espíritu y poder de Elías, nada menos y nada más, hermano. Ese gran profeta Elías, ¿verdad? Que hizo grandes milagros, que Dios se manifestó por medio de él, que por la boca de él cuando habló, dijo 3 años y medio no va a haber lluvia y no hubo, y cuando él dijo va a llover, el Señor también, ¿cómo se dice? Mandó lluvia. Mandó la lluvia. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que ver que fue un gran hombre, el que él dice que él iba a ejercer el poder mismo que Elías tuvo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Para hacer y volver, dice, para hacer y volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para que preparara el camino del Señor a un pueblo bien dispuesto y preparara al pueblo de Dios que estuviera bien dispuesto cuando Él se manifestara. Pero observemos que se le da instrucciones a Zacarías, ¿verdad? Se le da instrucciones de cómo debe de ser criado este hijo. No beberá vino ni sidra. Y después que probablemente, porque ellos eran viejitos, ¿cómo se llama? Elizabeth y Zacarías probablemente habían muerto y él se quedó solo. Entonces él dice que se fue al desierto. Una de las razones que se fue al desierto para no tener ninguna distracción, hermano. Usted y yo tenemos que dejar muchas distracciones que nos roban el tiempo para que oremos, para que leemos la Biblia y para que hagamos el trabajo del Señor. Él se alejó al desierto y ¿cómo se dice? Su comida no era la comida opulenta que usted y yo comemos, ¿verdad? Mucha carne, muchos vegetales y mucha fruta y muchas cosas que no debemos de comer tampoco con azúcar, ¿verdad? Pero su dieta fue miel silvestre con unos insectos que se llamaban langostas, ¿verdad? Que no son muy buenos, se comen todo lo que encuentran, pero que Dios en la ley le permitió al pueblo que podían comer de ellos. Y esa fue su alimentación. Fue muy separado a lo que la otra gente del mundo hacía. Él fue totalmente separado para Dios. Qué bendición, hermano. Dice aquí. Dice, ¿cómo debía de ser criado? Vino, ya leí eso. Dice, Dios se manifestaría. Aquí dice, y una manifestación especial de Dios se manifestaría en él. Y esa manifestación fue que cuando María saludó a Elizabeth, cuando ella ya tenía 6 meses, dice que
Elizabeth recibió el Espíritu Santo y el niño brincó en el vientre de la alegría y también él recibió el Espíritu Santo. ¡Qué misterio! Y si Juan el Bautista, usado por Dios de la manera como así fue usado, necesitó el Espíritu Santo, hermano, ¿cuánto más usted y yo? Sería lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Desde el vientre de su madre. ¡Wow! Y si Juan necesitaba el Espíritu Santo, cuanto más nosotros, hermanos, lo necesitamos hoy. Amén. Bendecido sea Dios. Lo necesitamos hoy. Dice aquí, Zacarías, aquí estamos en la segunda parte que dice la reacción de Zacarías. Lucas 1, 18, 22. Y aquí donde el ángel tuvo que acudir con castigo por la incredulidad de Zacarías. Dice aquí, Zacarías expresa incredulidad. Dios le reveló asombrosas noticias a Zacarías. No solo tendría un hijo, sino que ese hijo tendría el espíritu y el poder de Elías. Hermano, esto no fue una cosa simple y sencilla. Esto fue algo bien poderoso y por esa razón él se turbó, ¿verdad? Se turbó. Dice, es cierto que cuando tenemos nuestros hijos deseamos lo mejor para ellos, pero poco soñaremos que nuestros hijos sean llamados por Dios para desempeñar un papel como el que desempeñó Juan. Él nos va a llamar de una manera u otra, nos llama a todos, pero un propósito de haber sido llamado como el que llamó a Juan, no lo tuvieron muchas personas. Muy pocas las personas fueron llamadas específicamente con un plan tan especial como este. Observemos lo que nos dice Lucas 1:6. Ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y examinándolo ocurrido y con quién esto pasa, no debemos de dejar de pensar cómo actuamos en momentos inesperados, en este caso de incredulidad. Examinando todo lo que pasó, no debemos de titubear, hermano, de que esta situación puede acontecer. En un lugar que solo se manifestaba la presencia de Dios, era algo que él debió de haber reflexionado cómo actuó, pero no pensó. Hoy tenemos los recuentos bíblicos de cómo Abraham y Sara, en Génesis capítulo 17:5, del 15 al 17 y 21 del 1 al 1 y Génesis 15:4. Dice de cómo Dios proveyó, ¿verdad? También obró en la vejez de Abraham y Sara para que obtuvieran un hijo. Que era estéril. Dios aún en su vejez les bendijo con un hijo. También el recuento de Rebeca en Génesis capítulo 25 del 20 al 26 y de Raquel en Génesis capítulo 30 del 22 al 24. Y todos estos hijos que nacieron de estas circunstancias desempeñaron un papel importante en el avance del plan de Dios para enviar a su hijo Jesús el Mesías. O sea, que aunque no pareciera, pero fue una gran bendición, hermano, que esto aconteciera. Y de esto podemos sacar una verdad importante que Jesús enseñó en Mateos capítulo 19, 26 y también en Lucas 1:37. Para Dios todo es posible. Amén. No hay nada difícil para Dios. Así como trabajó con Abraham, también con Rebeca, también con Raquel, hermano, así también trabajó con Zacarías y con Elizabeth. Para Dios no hay nada imposible, no hay edad ni apariencia, hermano, ni condición económica, ni nada que Dios no pueda superar. Bendecido sea el Señor. Aunque todo lo que se le dijo a Zacarías se cumplió, pero el ángel lo castigó. Y ahí es donde está el problema. Nosotros sabemos que los ángeles tienen poder. Muchos de ellos son poderosísimos, como es el arcángel Miguel, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros oímos una voz de ángel o tenemos la presencia de un ángel en nuestra vida, hermanos, afirmémonos, porque realmente ellos tienen poder. Por su incredulidad y
por su incredulidad permaneció mudo hasta el cumplimiento de las cosas dichas. Permaneció mudo. Mire qué cuestión, hermano. Se quedó. Cuando le dijo, ¿y cómo va a ser eso? Se le trancó, se le cerró, yo no sé cuál es otra palabra usar, la lengua a Zacarías. Se le trabó. No sé, no, pues si trabó todavía podía hablar. Se le cerró, hermano, la lengua. Así que a veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos incrédulamente, pueden pasar cosas, hermano, tenemos que tener cuidado. Dice, aquí dice... Pero nosotros vemos que más luego se manifestó el Señor de una manera especial, ¿verdad? Dice aquí, al 8º día, al llevar al niño a la presentación y a la circuncisión especialmente, y era aquí cuando se le inscribía su nombre. Su padre no podía hablar, pero su esposa sí. Elizabeth dictó y dijo, su nombre es Juan. Y vemos que todos los familiares que habían venido para este evento, porque siempre para estas cosas vienen gente a ver lo que pasa ese día, la bendición, de ver el niño, para oír la bendición que le va a dar el ministro ¿cómo se llaman ellos? Los judíos, ¿cómo que llaman esto? Ahora se me va la palabra. Bueno, ellos querían estar ahí, ver imagínense una cosa tan linda como yo digo, una viejita con un bebé, ¿verdad? Un bebé tan lindo. Yo me lo imagino precioso, hermano, una escena bella. Para Dios no hay nada imposible ni difícil y todo lo que Dios hace es lindo y bueno, bendecido sea el Señor. Así es que ellos vinieron, entonces empezaron a decir, pero ¿cómo es posible que le vas a llamar Juan? Si nadie en tu familia se llama Juan, nadie en tu parentela. Pero entonces le preguntaron enseñas a Zacarías. Y Zacarías le dijo, deme una tablilla. Y en la tablilla escribió, su nombre será Juan. Y en ese mismo momento, hermano, qué lindo y qué bueno es el Señor, se le desaltó la lengua y empezó a hablar y a glorificar y a bendecir a Dios, porque qué lindo y qué hermoso es el Señor y qué bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo vino sobre él, hermano, y él empezó a profetizar y a bendecir a su hijo también. Dice aquí, profetizó, versículo 76, acerca de su hijo, que sería llamado profeta del Altísimo, prepararía los caminos del Señor y daría conocimiento del Señor a su pueblo déjame ver, esto es lo último ya, para perdón de sus pecados. Para dar luz, él vino para dar luz a las tinieblas, ¿verdad? Y para encaminar nuestros pies en el camino de paz. El Señor es bondadoso, dice aquí. Al terminar su turno, se regresó a su casa. Y hermano, ya yo me imagino la fiesta que hubo. Yo me imagino, no piensen de mí mal, hermano, en este momento, pero yo me imagino con ese clase de mensaje que trae. Primero viene mudo y después con esa clase de noticias que me imagino que fue y le dijo porque la mente de nosotros corre, hermano, tenemos que ser esto. Y yo me imagino la noche que pasaron esa gente de felices. Los días que pasaron felices en el Señor, ¿verdad? Sabiendo que un ángel se le había presentado y que le había dicho que iban a tener un hijo, una cosa que ellos habían esperado por tanto tiempo. Fue tremendo, hermano. Usted me perdona si está pensando mal de mí ahora, pero perdóneme. Dice que su esposa quedó embarazada cuando él regresó. Su esposa quedó embarazada, dice, y ella, me imagino que ella por señas y por palabras así escritas, el hombre le hablaba lo que Dios le había dicho por medio del ángel, y estaban bien animados y bien contentos. Y después dice que ella se recluyó por 5 meses, ¿verdad? Pero lo que hizo fue alabar y glorificar y bendecir a Dios. Había razones y motivos por qué darle gracias y alabar al Señor. Bendecido sea Dios. Amén. Dice aquí, al terminar su turno, regresó a su casa, y el recuento que su esposa quedó embarazada. El capítulo dice, y en las palabras del ángel, y ella responde a Dios con una alabanza. En Lucas
encontramos todos los detalles importantes que Juan tendría de la historia de la salvación. Y como dije, Lucas es el que da más detalle de toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea el Señor. Estamos en la última parte. El nacimiento de Juan va a ser como una repetición, pero ahora es lo primero que yo le dije era lo que iba a pasar. Ahora es lo que pasó, ¿verdad? Y cómo se manifestó. La llegada de Juan. El nacimiento de un niño, uy, Dios mío, es fuente de alegría. Esto no era un nacimiento regular. El nacimiento y su nombre fueron anunciados por un ángel. Podemos ver el poder que tienen los ángeles al favor y también pueden castigarnos, ¿verdad? Juan nació y hubo un tiempo de celebración. Sus padres trajeron su hijo al templo para ser circuncidado e inscrito su nombre. Notemos que hubo un poco de desacuerdo entre la familia, pero se llevó a cabo la voluntad de Dios. Su nombre, el Señor, es misericordioso, representando la respuesta a la oración por su Hijo y anunciando que la gracia de Dios estaba a punto de derramarse sobre su pueblo y también sobre el mundo. Zacarías confirmó el nombre escribiendo en una tablilla, ¿verdad? Su nombre es Juan. Su lengua fue suelta por la obediencia a Dios. Él adoró y glorificó a Dios. La obediencia sigue siendo y será una parte central de nuestro andar con Dios. Y los que nos observan podrán ver con asombro la palabra de Dios. Así que la última parte dice así el llamado de Juan. Lucas 1, 76 al 80. Vemos nuestros hijos como una sensación de esperanza para el futuro. ¿Ok? Y los dedicamos a Dios. Zacarías no fue una excepción. Él, lleno del Espíritu Santo, pronunció una bendición especial sobre su hijo. Y la bendición fue que declaró, y fue profética. La bendición que él declaró fue una declaración profética. Sería el precursor del Mesías, anunciando la salvación de Dios mediante el perdón de pecado. Él proclamaría la misericordia de Dios personificada en su Hijo, el Mesías. Juan creció en lugares desiertos con una severa alimentación, miel silvestre y langosta, y no las del mar, insectos que eran permitidos al pueblo comer, hasta que se manifestó al pueblo con el mensaje del arrepentimiento. Cuán grande y maravilloso es Dios. Mire su grande amor, hermano. Aquí podemos ver el gran amor de Dios para con nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos has concedido de hablar de tu palabra, y esperamos, Señor, que alguna vida, que alguien, Señor, haya cogido algo de lo que realmente tu palabra representa, Señor amado, y lo que nos quiere decir. Oh Dios, gracias por la bendición gloriosa que nos ha dado, que podamos ser salvos por medio de tu Hijo amado Jesús, y gracias, Señor, por ese sacrificio glorioso que él hizo por nosotros. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te alabamos. Y a los hermanos les decimos, el Señor les bendiga. Nos vemos en media hora. Bendecido sea Dios.